El lenguaje de las finanzas y de las inversiones son las matemáticas y la estadística. Y desafortunadamente, la mayoría de los influencers de finanzas nunca hablan de la importancia de estos dos conceptos. Como toda actividad que involucra ganar dinero o incrementar tu patrimonio, invertir viene con sus riesgos. Y los riesgos son medibles usando métodos matemáticos. El riesgo, en su definición más simple, se refiere a una contingencia o proximidad del daño. Y nosotros como humanos, por naturaleza, estamos diseñados para evadir el riesgo. En nuestra condición de humanos nos gusta la seguridad, lo predecible, la rutina y lo fácil de identificar. Sin embargo, al exponer nuestra psicología a un ambiente de inversión, nos expone a caos, nos expone a eventos que son difíciles de predecir y nos expone a patrones que no se repiten, por lo cual es indispensable tener una mente entrenada para afrontar los riesgos que conlleva invertir. En este video vamos a ver la dimensión más simple del riesgo, que es la volatilidad, y es una dimensión que tienes que conocer sí o sí. Ok, entonces el riesgo de mercado o riesgo de volatilidad. Voy a usar la definición que le da scotiabank.com porque se me hace una definición muy fácil de entender. Vamos a leerla. Volatilidad financiera. La volatilidad es la medida de la variación de los precios de un activo financiero en un periodo determinado, indicando la inestabilidad del mismo. Entonces vamos a analizar los componentes de esta definición. Es la medida de la variación. Es una medida estadística, lo cual significa que la calculamos usando una fórmula matemática de la variación de los precios de un activo financiero. Entonces, cuando ustedes se ponen a analizar cualquier activo financiero, puede ser oro, Bitcoin, Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa de Valores de Estados Unidos, bienes raíces, etcétera, etcétera, siempre hay una variación en el precio. Y eso es lo que estamos intentando medir. ¿Qué tanto se mueve el precio de un activo en un periodo determinado de tiempo? Lo más común es que la volatilidad se mida de una manera anualizada. ¿Qué significa esto? Si nosotros analizamos 20 años de información de la Bolsa Mexicana de Valores, vamos a tomar por ejemplo una empresa que todos conocen, Cemex. Si nosotros analizamos la volatilidad de la acción de Cemex durante los últimos 20 años, nosotros podríamos llegar a una conclusión como por ejemplo decir, la volatilidad de la acción de Cemex es de un 17%. ¿Qué significa eso? Significa que en un año hay muy altas probabilidades de que el precio se mueva más o menos 17%. Ahora, es bien importante entender que la volatilidad no te demuestra hacia qué dirección se mueve el precio. Si el precio va para arriba o para abajo, eso no lo toma en cuenta la volatilidad. La volatilidad solo te dice qué tanto varía. Y ahora, ¿por qué es importante entender el riesgo de la volatilidad? Porque para muchos inversionistas, lo que ellos prefieren es que la volatilidad de un activo sea baja. Es decir, que en su cuenta de inversiones de GBM o de cualquier plataforma, el precio no cambie con tanta variabilidad. Les gusta ver más 2%, menos 2%, más 3%, menos 1%, muy baja variabilidad o varianza, pero no están dispuestos a invertir en activos de más riesgo que se puedan mover un más 5, menos 7, más 10%. Ahora, ¿cómo se ve la volatilidad en un ejemplo del mundo real? Vámonos a la terminal de TradingView. Este es uno de los mejores sitios web para analizar los precios de activos, información financiera en general. Y lo que tenemos aquí es el índice de precios y cotizaciones. Si ustedes han escuchado del S&P 500, el Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, este es el equivalente de la Bolsa Mexicana de Valores. El índice de precios y cotizaciones contiene 35 empresas de las empresas más grandes de México y se busca que este índice, el IPC, lo replique. Entonces, básicamente, este índice nos demuestra qué tan bien o mal le ha ido a la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos años. Ahora, lo que ustedes pueden notar es que el precio no se mueve en una línea recta.
no vamos de este punto a este punto en una línea recta. Hay mucha volatilidad, variabilidad a lo largo de todo este camino. Entonces, si bien la mayoría de los activos o una gran parte de los activos tienden a valer más, a apreciarse con el tiempo, eso no significa que todos los activos sean para ti. Ahora, ¿cómo es que se determina si un activo financiero es para ti? Bueno, uno de los primeros pasos que tienes que tomar es conocer la volatilidad. ¿Por qué? Porque tienes que tener la tolerancia a aguantar este tipo de cambios en el precio de un activo o en el rendimiento de un activo para tener una estrategia de inversión a largo plazo. Entonces, para hacer un ejemplo práctico, vamos a ver la volatilidad, el cálculo de la volatilidad del índice de precio y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en un periodo del 2013 al 2026. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos información histórica. En este caso, el cálculo empieza en octubre de 2013 y terminaría hasta el día de hoy, que es abril 28, ¿no? Y cuando tú descargas información financiera, vienen 4 tipos de precios: el de apertura, el más alto de la sesión, el más bajo de la sesión y el precio al cierre de mercado. El que nos va a interesar ahorita únicamente es el precio al cierre de mercado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es el último precio que tú ves en tu app o tu plataforma de inversiones al final del día. Ahora, hay 3 pasos. Necesitamos calcular los rendimientos en formato logarítmico de día con día. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los rendimientos, o mejor dicho, la variabilidad en el precio de octubre 29 a octubre 30, y así sucesivamente con cada una de las siguientes celdas. Vamos a calcular qué tanto cambió el precio día tras día. Ahora, a lo que llegamos es que la desviación estándar de todo el cambio de precios se demuestra aquí, 0.98. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad, que hay muy altas probabilidades de que el precio del índice de precios y cotizaciones cambie más o menos 0.98%. Este cambio es lo que podemos esperar de forma diaria. Sin embargo, a nosotros no nos sirve tanto ver qué tanto cambia el precio o qué tanto varía el precio de una forma diaria. Nosotros queremos verlo desde una perspectiva anualizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la desviación estándar diaria del índice de precios y cotizaciones en este periodo de tiempo y lo multiplicamos por la raíz de 252. Ahora, ¿por qué 252? Porque solamente hay 252 días hábiles de operaciones en el mercado, por lo cual solo tenemos 252 precios diarios por año. Ahora, el número al que llegamos es 15.55 de volatilidad anualizada para el índice de precios y cotizaciones. Pero ¿eso qué significa? O sea, ¿por qué me estás hablando tanto de estos números que ni siquiera entiendo? Esto significa que la probabilidad de que el índice de precios y cotizaciones cierre con más o menos 15% es del 68%. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer un cálculo, nos damos cuenta que la desviación estándar, la primera desviación estándar es lo que nosotros podemos esperar en el mayor de los casos. Si no estás familiarizado con este gráfico, esta es la campana de Gauss y esta campana establece que los rendimientos de los activos son en su mayoría distribuidos normalmente. ¿Qué significa eso? Que son distribuidos simétricamente. Y ahora vamos a ver por qué es importante entender eso. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis aún más profundo del índice de precios y cotizaciones en este periodo de tiempo, tendríamos que hacer una distribución. Y aquí es donde se pone interesante y donde realmente vas a encontrar más información valiosa acerca de tu estilo de inversión. Nosotros tenemos que calcular la cantidad de días que el índice de precios y cotizaciones tiene un retorno o un rendimiento positivo. Entonces aquí tenemos el retorno medido en porcentaje y la frecuencia de los días que eso sucede. Si te das cuenta,
los días en los que tenemos rendimientos de 0.5% a 1.5% son 1420, mientras que los días que tenemos un retorno negativo en el mismo rango porcentual son de 774. Entonces tú podrías llegar a la conclusión de que el índice de precios y cotizaciones tiene más días en los que se gana dinero que en los que se pierde. Y eso es algo bueno, porque es un activo que se aprecia en su mayoría a lo largo del tiempo. Pero esta no es la historia completa. Si tú te pones a ver días de más 2% comparado con menos 2%, el índice de precios y cotizaciones sigue apreciándose con más frecuencia. 2.5 y 3% comparado con menos 2.5 y 3%, hay más días en los que se gana en el mercado del índice de precios y cotizaciones. Sin embargo, lo que tenemos que notar son los extremos. ¿Y a qué me refiero con los extremos? Los días con rendimientos más altos, negativos y positivos. Aquí nos podemos dar cuenta que 3.5, 4, 4.5 y 5% tienen una frecuencia únicamente de 12 días, y aquí de la misma manera tenemos una frecuencia de 12 días. Entonces, la probabilidad de que tú tengas rendimientos negativos extremos para una bolsa de valores, porque menos 5% es extremo para una bolsa de valores, es igual a la probabilidad de que tú tengas rendimientos extremadamente positivos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto del índice de precios y cotizaciones? Aunque superficialmente los rendimientos aparenten que hay una asimetría e incluso que estén cargados más hacia el lado positivo, la realidad indica que las caídas abruptas o las caídas de pánico suelen ser más recurrentes y en algunos casos más severas que los momentos de euforia, que son los momentos en los que tú llegarías a ganar hasta 5%. Por ejemplo, aquí tenemos 5 días en los que el mercado cayó 5%, en los que el IPC cayó 5%, mientras que tenemos 0 días en los que el mercado se apreció en un 5%. Ahora, esta es información que tú tendrías que ver y tendrías que preguntarte a ti mismo: ¿estoy de acuerdo con que mi inversión caiga 5% en un día, en un periodo de 2013 a 2026? Esa es una pregunta que tienes que responder. Ahora, este es el ejemplo de los rendimientos del índice de precios y cotizaciones. Vamos a ver un ejemplo aún más extremo. Vamos a ver el ejemplo de Bitcoin. Si nosotros vemos Bitcoin denominado en pesos mexicanos en un periodo de 2015 a 2026, nos damos cuenta que la volatilidad anualizada es del 69%. 4 veces más que el índice de precios y cotizaciones, aproximadamente. Entonces, para gente que le gusta invertir en criptomonedas y que le gusta invertir en activos de alto riesgo, ¿será real que están de acuerdo, que están cómodos aceptando una volatilidad anualizada del 69%? Y no solo eso, también vamos a ver la distribución de rendimientos de Bitcoin. Aquí podemos ver que Bitcoin tiene, de la misma manera, muchos más días en los que el retorno es positivo, y aquí vamos a cambiar un poquito la escala porque la volatilidad de Bitcoin es mucho mayor. Tenemos días en los que más días en los que el rendimiento es positivo. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí la suma de 2.159 días en ese periodo de tiempo en los que el rendimiento fue positivo, y vamos a compararlo con los días en los que el rendimiento fue negativo, que en este caso son 638. Por probabilidad es más probable que ganes dinero a largo plazo invirtiendo en Bitcoin. Sin embargo, vamos a ver el mismo caso. Solamente hay un día donde este activo se apreció 25%. Sin embargo, hay 2 días donde cayó menos 25%. Hay un día donde cayó menos 22%, 0 días donde se apreció más 22.5%. Entonces, aquí es donde tú puedes empezar a hacer un análisis de tus tolerancias personales y decir, ¿será que este activo realmente es para mí? Y si no tienes la oportunidad de hacer este análisis, tú puedes pedirle a un asesor financiero que te acompañe, o puedes
investigar cuáles son los activos que se adaptan más a tu perfil de riesgo. Pero esto es una realidad y nadie te lo dice. La finalidad de este video no es desanimarte de invertir. Al contrario, ya viste que la información demuestra que son más los días que se gana dinero en la Bolsa Mexicana de Valores y en activos como Bitcoin. Necesitaríamos hacer un análisis del resto de los activos que están disponibles, pero al menos en estos dos ejemplos creo que la idea queda muy clara. Lo que pretendo comunicar es que en el momento en el que se toma una decisión de inversión, mientras muchas personas están diciendo compra el S&P 500, compra esta empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, compra Bitcoin, compra Ethereum, compra bienes raíces, necesitamos hacer un análisis para saber si estamos de acuerdo o si estamos cómodos con la volatilidad que eso implica. Sí, por supuesto, hay muchos casos en los que la inversión a largo plazo te genera muy buenos rendimientos, pero no es una línea recta. Ya como lo vimos en el gráfico del índice de precios y cotizaciones, a lo largo del camino va a haber muchos baches, va a haber muchas subidas y es necesario que prepares tu psicología como inversionista para afrontar ese tipo de riesgos. Porque invertir a final de cuentas es una actividad que involucra mucho de lo que nos hace a nosotros humanos, como lo son sentimientos y emociones. Si te gustó este tipo de video, déjame en los comentarios preguntas acerca de volatilidad. Será un placer para mí responderlas. Nos vemos en el siguiente.